Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si me sigues por Instagram, que seguro que sí, y si no, ya sabes que me puedes encontrar como Querer Tejer, me has visto tejer este kimono desde el verano. Llevo con él pues un montón de tiempo, desde que estuve en mi Francia querida. Y bueno, ha llegado el momento de que lo estrenemos, ¿no? Que ya sé que muchas estáis ahí esperando para hacerlo. Es un kimono sin mangas o un chaleco de encaje de damero, que se le llama. Bueno, es el típico trabajo de damero vintage, casi como si fuera, yo quería hacer algo que fuera como un granny, pero sin tener que estar haciendo costuras. Así que es un tablero entre filet, vintage y muy fácil de realizar. Ya verás que sí. He necesitado 600 gramos de algodón, 1200 metros, para los que queréis metros en lugar de gramos, aguja de 5 milímetros y es talla única. Esta llauna que te diré porque de espalda nos mide 60 centímetros. Esto nos va a dar un ancho de pecho de hasta 120 de contorno, pero luego te daré truquitos para hacerlo si quieres más grande. Y si tu pecho es más estrecho, lo único que va a pasar es que te va a caer más la manga. Es decir, la misma espalda ya realiza lo que es la espalda y la manga. Dependiendo de tu amplitud de pecho, va a caerte más o menos manga, pero es talla única, créeme. Empezamos con la espalda, aunque yo aquí voy a hacer un lateral. Te dejo apuntado que para la espalda vas a hacer el mismo trabajo, pero para la espalda, apúntatelo bien, tienes que hacer 89 puntos. Para los laterales, 41. Ahora vamos a hacer un lateral, pero es lo mismo. La espalda serán 89 puntos, el lateral 41, anótatelo, pero es exactamente igual. Levantamos dos cadenas, que son un primer punto medio alto, y ahora nos vamos a ir a hacer en el cuarto punto, punto medio alto sobre punto medio alto. En el caso de que estés haciendo la espalda, tendrás aquí 89 puntos medios altos. En el caso de estar haciendo el lateral, 41, ¿vale? Esto anótatelo porque es un múltiplo de más y no te voy a explicar cómo va porque te voy a liar más. Es un cálculo que para hacer este patrón he tenido que hacer y es así. La fila número 2, que vamos a llamarla la 1 porque la primera realmente es como el empezar del trabajo, pero esta es la 1 de nuestro patrón a seguir. Como ves, he empezado haciendo 3 cadenas, que son el primer punto alto, y he hecho 3 puntos altos seguidos. Seguidamente hago una cadena, salto un punto en la base y en el siguiente hago un punto alto. Esto es un punto de enrejado simple. Cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. ¿Vale? Esto le vamos a llamar la fila 1 o de enrejado, porque esto es lo que ya sí luego se va a repetir. La primera, la de puntos medios, simplemente la tienes que tener en cuenta para tener en cuenta esos 89 puntos de partida o 41 en caso de los frontales, ¿vale? Pero lo siguiente es 3 puntos en el inicio, enrejado, es decir, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto, punto alto, y 3 puntos altos en el final, igual que empezamos. Fácil, ¿eh? La fila 1. Vamos a la fila 2, levantamos 2 cadenas y esto siempre va a empezar igual, ¿eh? Aquí en el inicio siempre vamos a levantar 2 cadenas que van a ser el primer punto alto y 2 puntos altos más. Ahora hacemos una cadena y aquí en la primera casita que hemos hecho hacemos un punto alto. Ahí. ¿Sí? Ahora, fíjate, aquí abajo tenemos casitas, ¿vale? Que se suelen llamar o cuadritos. Vamos a coger 4. Y vamos a hacer 9 puntos, contando con este que tengo aquí en el lateral. ¿Y cómo los voy a hacer? Entrando dentro de la casita y encima de la vareta. Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5 encima de la vareta, 6 dentro de la casita, 7 encima de la vareta. ¿Vale? Es que estoy cogiendo las casitas de abajo. 8 y 9. ¿Vale? He hecho 9 puntos altos cerrando lo que es la obertura de enrejado que he hecho en un inicio. 3 puntos altos, una cadena que salta un punto en base y 9 puntos altos, uno en cada punto contando la cadena, y nos tiene que ocupar esos 9 puntos 4 de esas casitas. Ahora hacemos una cadena y hacemos un punto alto, es decir, hacemos casita sobre casita, una cadena y otro punto alto, ¿vale? Aquí, como ves, hacemos 2 casitas. Fíjate que aquí hemos hecho una y aquí entre cuadrante y cuadrante de los que vamos a realizar hacemos 2. Ahora volvemos a repetir 9 puntos altos, uno clavado en la vareta, otro dentro de la casita. Te tienen que ocupar 4 de esas casitas que tenemos en la base.
Este paso es importante porque es donde estamos montando la base de nuestros cuadritos para luego ya seguir y luego ya será mucho más sencillo. Bien, pues aquí tengo ya mis 9 puntos altos que me han ocupado 4 casitas, 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a volver a hacer 2 casitas libres, es decir, cadena, salto un punto, en la vareta hago un punto alto, cadena, salto un punto y aquí vuelvo otra vez a hacer los 9 puntos que me ocupan 4 casitas, ¿vale? 2, 2, entre cuadrante y cuadrante. Vuelvo a hacer 9 puntos altos que me ocupan 4 casitas de abajo. Y si has hecho bien tu múltiplo, que eso ya te lo tienes que tener apuntado, es decir, 89 puntos en la espalda y 41 para los frontales, esto te va a cuadrar perfectamente. Aquí. Llegarás al final. Recuerda que en el inicio y en el final, tanto de la espalda como de los frontales, en lugar de 2 casitas, hacemos solo una. ¿Vale? Aquí hemos hecho solo una. Pues acabaremos igual. ¿Ves? 3 puntos altos, una casita, el cuadrante. Aquí 2 casitas entre el cuadrante 1 y el cuadrante 2, 2 casitas. 1 y 2. Los 9 puntos. Otra vez, 2 casitas libres. Los 9 puntos y al final, tanto si estás en la espalda como si estás en los frontales, cuando llegues al final vas a hacer lo mismo que al principio, es decir, una sola casita. Así que haremos una cadena, punto alto y acabamos con 3 puntos altos igual que empezamos. Siempre empezamos y acabamos con 3 puntos altos que son nuestro margen. Subimos con 2 cadenas, que es nuestro primer punto, y hacemos 3 puntos altos en el inicio. Vamos a la fila 3. En esta fila vamos a hacer siempre lo mismo, 3 puntos y en el inicio respetamos la casita de margen del inicio de nuestro cuadradito, ¿vale? Y ya vamos a empezar a trabajar el primer cuadrado. Cada cuadrado son esos 9 puntos que hemos montado, ¿vale? Tenemos 9 puntos, recuerdas que hemos hecho 9 puntos hasta llegar a las siguientes casitas libres, que son las que marcan el dibujo de damero. Pues aquí lo que vamos a hacer es, en esta fila número 3, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos altos y en el quinto de esos 9, ¿ves? 1, 2, 3 y 4, en el quinto de esos 9, es decir, en el centro justo de nuestro primer cuadrante, hacemos un punto popcorn. Un punto popcorn es hacer 4 o 5 mejor puntos altos juntos en el mismo, ves que lo estoy clavando en el mismo punto de base. Son puntos básicos de ganchillo, ¿eh? O sea que es nivel fácil. Sacamos el hilito, venimos al primer punto, atravesamos, cogemos y yo siempre ajusto con una cadenita. Ahí tengo mi primer popcorn, que está justo en el centro, en el punto número 5 de este primer cuadrante que he creado. Y ahora que me quedarán aquí, si tenemos 9 puntos, pues me quedarán 4 al otro lado. Los trabajo. 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora aquí me quedarán las casitas, ¿vale? Ya está formándose, es como si fuera un granny sin tener que coser. Aquí tengo 2 casitas, las respeto. Hago una cadena, salto esa casita, punto alto. Hago una cadena, salto la casita, punto alto, ¿ves? Y ahora vuelvo a tener un cuadradito de 9. El siguiente, es decir, vamos a trabajar uno con relieve y otro liso. Eso quiere decir que el siguiente lo vas a hacer pues punto sobre punto. Que teníamos 9 puntos altos, pues 9 puntos altos. Este es liso. El primero lo hemos hecho con popcorn. El siguiente, después de las 2 casitas, liso. 9 puntos altos. Uno sobre cada punto. Así. Siempre respetando las casitas y ahí este lo haremos liso. Ahora nos tocará hacer, después de hacer las 2 casitas, nuevamente otro con punto popcorn. Es decir, hacemos las 2 casitas, 1 y 2, y en el siguiente grupo de 9 que vamos a volver a hacer lo mismo. Es decir, hacemos 1, 2, 3, 4 puntos altos y en el quinto hacemos un punto popcorn. Ese quinto punto es el centro justo de nuestro siguiente cuadradito. Como veis es un cuadradito con popcorn, el otro liso. Uno con popcorn, el otro liso. ¿Vale? Así es como hacemos la fila 3. Sacamos nuestro hilo
cerramos nuestro popcorn, ajustamos con cadena y hacemos los 4 puntos que nos quedan, ¿vale? Son 4 puntos, el popcorn sería el quinto y 4 hacia el otro lado, en total son los 9 que ocupan cada uno de nuestros cuadritos. Y al final, como sabes, tenemos una casita de estas de damero en vez de 2. Hemos hecho uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Si estuvieras haciendo la espalda, seguirías la secuencia uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y acabaríamos haciendo la casita y los 3 puntos del margen. Es muy fácil y verás que lo vas a hacer, es de hacerlo pues relajadita. Vale, aquí tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no. Si estuvieras en la espalda, seguirías la secuencia uno sí, uno no. Es decir, uno lo hago liso y el otro lo hago con el popcorn en el centro en esta fila número 3 del patrón. Para continuar, vamos a levantar 3 cadenitas o 2, como tú quieras. Yo levanto 2, aunque sea punto alto, porque 3 me parecen demasiadas. Y hago siempre lo mismo, 3 puntos en el inicio, que son el margen. También siempre en el inicio lo que hago es una cadena y casita sobre casita. ¿Vale? Ahí tengo una casita en el inicio, la hago. En esta fila lo único que vamos a hacer es hacer puntos altos sobre cada uno de los puntos altos que tienes de la vuelta anterior. Recuerda que cada cuadrito tiene 9 puntos. La única dificultad de estas vueltas por detrás del trabajo, que para que lo entiendas serían las que están detrás de nuestro kimono, es que te fijes bien que el punto popcorn es solo uno, ¿vale? Este punto es solo uno. De todas maneras, cuéntalo, debes tener 9 puntos. Y el quinto te debe caer encima de tu punto popcorn. Hacemos esos 9 puntos, estamos en la parte de detrás de nuestro trabajo de damero. Y cuando llegamos a las casitas, ¿ves? Ahí. Aquí solo tenemos una, pero sabes que aquí tienes que tener 9 puntos y entre cuadradito y cuadradito tenemos 2. Así que las hacemos. Una cadena, me voy a la vareta, una cadena, me voy a la vareta. El siguiente cuadradito, como es liso, va a ser mucho más fácil. Solo tenemos que hacer 9 puntos, uno sobre cada punto. ¿Vale? Estamos en la parte de detrás, la que nos permite volver al inicio de nuestra labor y de esta forma luego poder crear el dibujo en la parte frontal. Y esto es lo que se va repitiendo constantemente. Cuando llegamos a las casitas, casita sobre casita. Cuando llegamos a la otra parte, que aquí siempre son 2, pues lo mismo, tienes que tener 9 puntos. La única dificultad que puedes tener es que te equivoques con el punto de popcorn. Pero bueno, es sencillo porque un punto de popcorn, aunque quede más gordito, es solo uno y debes tener 9 puntos. Así. Listo. Cuando llegamos a tener esos 9 puntos, estamos en la parte de detrás, que esta fila es como de repetición, siempre es la fila de vuelta. Contamos bien que tengamos esos 9 puntos y hacemos nuestra última casita y los 3 puntos del margen. Listo. Es muy fácil. ¿Qué hacemos ahora? Subir 2 cadenitas. Vamos a volver a irnos a la parte frontal. Fíjate que esta es la parte de detrás de nuestro trabajo, ¿vale? Tenemos aquí un cuadrito, 2 espacios, 2 espacios. Y si estuvieras en la espalda, pues tendrías más cuadraditos. En realidad tendrías 7, ¿vale? Aquí los frontales tenemos 3 y en la espalda tendrías 7 cuadraditos. Nos volvemos a colocar en la parte del frontal. Esta es la parte donde volvemos a hacer los dibujos, es decir, empezamos igual, 2 cadenas, que son el primer punto alto, 3 puntos altos. En el inicio, cadenita para hacer nuestro primer cuadradito o casita. Ahí la tenemos. Y ahora, ¿qué nos encontramos? Un primer cuadrito que tiene popcorn, ¿vale? O sea, el que va con dibujo. ¿Cómo vamos a seguir nuestro dibujo? Pues ahora vamos a hacer el popcorn de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto alto, 2 puntos altos. Sabes que cada cuadradito tiene 9. En el tercero, 1, 2, en el tercero. Ahí vamos a hacer un punto popcorn. Punto popcorn, ya sabes que son 5 puntos altos clavados en el mismo punto de base. Ahí hacemos nuestro popcorn. Tiramos del hilito, vamos al inicio, pasamos, ajustamos y yo siempre hago una cadenita para que quede más firme. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hemos hecho 2 puntos. En el tercero, 2 puntos. En el tercero, un popcorn. Ahora 3 puntos altos. En el siguiente,
otro punto popcorn. Es decir, 5 puntos en el mismo punto de base. Tiro del hilito, me voy aquí, atravieso y ajusto. Me quedan 2 puntos que trabajo, 1 y 2. Ahora me encuentro las casitas o cuadraditos. Fíjate qué mono va quedando ya el primer cuadrado de trabajo de popcorn. 1, 2, popcorn, 1, 2, 3, popcorn, 1, 2. En total vuelven a ser 9 puntos. Ahora hacemos cadena, casita sobre casita. Sabes que entre cuadradito y cuadradito son 2. Y ahora tendríamos el siguiente cuadradito que es liso. Por tanto, lo único que vamos a hacer es punto sobre punto, 9 puntos. 1 sobre cada punto que nos viene. Así. Ahora hacemos casita sobre casita, cadena que salta un punto, punto alto, cadena que salta un punto, punto alto, y nos volvemos a encontrar con otro cuadradito de popcorn. Vamos a hacer exactamente lo mismo, y esto lo haremos si estás en la espalda pues tantas veces como cuadraditos con punto popcorn tengas, pero se realiza exactamente igual, es decir, un punto, 2 puntos, en el tercero popcorn. Una vez cerrado nuestro popcorn, 3 puntos. Otro popcorn y 2 puntos más, exactamente igual. Y esto lo irás intercalando tantos cuadraditos tengas. Por ejemplo, en la espalda tendrás 7, pues irás haciendo hasta llegar al final, donde sabes que hacemos una sola casita y 3 puntos de margen. Estamos llegando al final del patrón y es, como ves, muy sencillo. Bien, pues para continuar vamos a hacer una fila de las de detrás, ¿vale? Igual que esta que hemos hecho aquí, es decir, las de detrás simplemente son punto sobre punto. Levantamos 2 cadenas, son nuestro primer punto alto, y ahora hacemos un punto sobre cada uno de los puntos. Hacemos una cadena respetando las casitas. En el inicio solo tenemos una y luego sabes que en cada cuadradito tenemos 9 puntos. Esta es la del inicio y luego son 9 puntos altos entre casitas y casitas. Lo único dificultoso que puedes tener aquí es no confundirte dónde clavar cuando llegues al punto popcorn, pero es bastante sencillo. Debes tener 9 puntos altos, estamos en la parte de detrás, tienes el popcorn, es un solo punto. Y los puedes ir contando, debes tener 9. Es lo mismo que hicimos en la otra fila, las de detrás, ¿vale? Lo importante aquí es que tengas 9 y luego las 2 casitas de separación entre cada uno de los dibujos de este trabajo de casi de filete, sería un trabajo muy vintage. Aquí tenemos el cuadradito liso, pues más fácil, 9 puntos. Y la única dificultad que, como te digo, es que cuando llegues a cualquiera de los puntos popcorn, ves que hay como una amalgama de diversos puntos, pero en realidad es un solo punto. Si los cuentas, como sabes que son 9, no vas a tener mayor dificultad. Y así seguimos trabajando hasta llegar a la última casita, que como sabes al final solo es una. La trabajamos y hacemos nuestros 3 puntos de margen. Estamos llegando al final del patrón. Ahí. Vamos a levantar nuevamente, vamos a ver cómo va quedando esto. Y volvemos a hacer, así nos va quedando, nuestros 3 puntos altos en el margen. Esto ya te lo vas a saber muy bien. Nuestra primera casita. Y ahora pues vamos a seguir. Aquí tenemos la casita del margen y estamos otra vez en la parte frontal. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera fila cuando hicimos popcorns, es decir, 4 puntos altos y en el quinto, igual que aquí, en el quinto un popcorn. De esta forma cerramos el rombo. Ahí, en el mismo punto, 5 puntos altos que cerramos juntos y ajustamos con una cadenita para que quede siempre más redondito. Y ahí tenemos nuestro popcorn que forma el rombo del dibujo de los cuadritos que llevan el relieve. 4 puntos al otro lado, que en total serán los 9 que tienen cada cuadrito. Listo. Ahora que tenemos las casitas. Así. Ya tenemos cerrado el dibujo del popcorn. Casita y casita. 2 entre cada cuadrante. Ahí. Y ahora nos tocaría hacer
Aquí tenemos las dos casitas, nos tocaría hacer el rombo liso, es un punto en cada punto, ya sabes que son 9. Ahí los tenemos, las dos casitas de separación entre cuadradito y cuadradito, y volveríamos a hacer el trabajo del rombo de popcorn, es decir, 1, 2, 3, 4 puntos, y en el quinto nuestro popcorn, que son 5 puntos juntos en el mismo punto de base. Sacamos, venimos por delante, traemos y ajustamos con una cadena y los 4 últimos puntos que nos quedan de los 9 que conforman cada cuadradito. Ay, pues bueno, algunas que me estaréis viendo ahora estaréis entrando en primavera, lo podéis hacer en algodón, como hice yo aquí los dos cuadraditos, nuestro punto y aquí la casita. Y las que estéis entrando al otoño, pues hija, como aquí es verano también, pues podéis hacerlo en algodón o en una lana finita, también puede quedar muy muy bonito. Pues listo, aquí tengo mis 3 últimos puntos y hemos acabado lo que es el diseño. Vamos a ver cómo terminamos. Fíjate que tenemos uno trabajado a popcorn, otro no, uno sí, uno no. Si estuvieras en la espalda tendrías 7 cuadraditos. Levantamos 2 cadenas, giramos la labor, que sabes que es nuestro primer punto alto, hacemos nuestras 3 primeras varetas o puntos altos del inicio y nuestra primera casita, esto siempre igual. Y entonces ahora estaríamos en una fila de las de detrás, en las que, como sabes, lo único que hacemos es hacer un punto en cada punto. Es decir, aquí hacemos una casita en el inicio y luego 9 puntos altos que conformarían el cierre del primer cuadradito. Sabes que el punto popcorn es solo uno y cuenta siempre, debes tener esos 9 puntos para que no te descuadre el dibujo. Y una cadenita y las 2 casitas. Esto es lo que es la fila de detrás, que todo el rato es igual. Y hasta aquí hemos acabado el patrón. Ahora lo que haríamos sería repetir, pero ahora te explico cómo. Vamos a seguir trabajando y aquí he cerrado por la parte de detrás, la parte donde está lisa, la parte donde están los cuadraditos, pero todo es lo mismo, cerrar a puntos altos. Y ahora lo que vamos a hacer es la fila 1 nuevamente, es decir, vamos a hacer 3 cadenas, o sea, 2 que son el primer punto alto, 3 puntos en el primer punto, nuestra primera casita, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la fila 1. La fila 1 recuerdas que era el enrejado, es decir, cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Cadena, salto un punto, ¿vale? Es volver el patrón hacia atrás y verás que es hacer exactamente lo mismo. Cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto. Cadena, salto un punto, en el siguiente punto alto. Es la fila número 1. Y ahora vamos a volver a repetir el patrón, pero la gracia de este patrón es que vas a ir intercalando. Es decir, cuando vuelves a empezar después de la fila 1, al empezar a hacer el siguiente cuadradito, si en este de aquí hiciste un punto popcorn, en el siguiente de arriba lo harás un cuadradito liso. Fíjate que vamos intercalando, ¿vale? En este lo hago liso porque el de debajo fue de popcorn. En el que hago popcorn, el de arriba lo hago liso. Lo voy intercalando, ¿vale? Para que quede bonito, porque si fueran todos iguales, pues no quedaría el dibujo tan bonito. Donde tengo uno liso, hago uno de popcorn. Donde tengo uno de popcorn, arriba hago uno liso. Y luego en la siguiente fila, donde vuelvo a empezar mi patrón, intercalo nuevamente. ¿Vale? Pero como ves es repetir, ahora sería la fila 1, la 2 que sería la lisa donde vuelvo a montar los cuadraditos y entonces me tengo que fijar en qué cuadradito tengo debajo. Si el cuadradito de debajo cuando estoy en la parte frontal es de popcorns, en esta segunda vuelta me tocará hacerlo liso para que contraste el dibujo, este de popcorn, este liso. Siempre los 2 cuadraditos en el centro, este liso, este popcorn. Es ir intercambiando simplemente la posición del patrón que te he ido enseñando a hacer, ¿vale? Que es muy muy fácil, pero combinado de esta forma es como queda más bonito. Entonces, ¿cuántas veces he dado yo la vuelta? Le he dado 7 cuadraditos hacia arriba. En el frontal, como ves, tengo casi 3 cuadraditos, 3 digamos como granes de filet, ¿vale? Y 1, 2 y 3 y lo he repetido por 7 veces. Esto me ha dado una altura de unos 70 y con la parte final de unos 70-75 centímetros. Ahora lo que nos tocaría es coserlo. Entonces tenemos 2 frontales,
en las que he hecho, primero la espalda, en la que hemos hecho 7 cuadraditos, y eso te ha salido, si has hecho bien esos 89 puntos, te tiene que haber salido 7 cuadraditos, y los he repetido por 7 veces. Puedes hacerlo más corto, pues simplemente da menos cuadraditos, de esa forma lo tendrás más corto. Con 7 veces dado el cuadradito, a mí me ha salido un chaleco de unos 70 centímetros de altura, y el ancho de esta espalda es de 60 centímetros aproximadamente. Si la quieres un poco más estrecha, pues puedes hacerlo con una aguja de 4. Pero yo te aconsejo que lo hagas así, porque luego la manga es lo que, al ser tan ancho, es lo que nos va a dar la forma de manga. Y luego, pues los frontales los he hecho de 3, como hemos hecho en el paso a paso, y con ese múltiplo que te he dado para los frontales. Múltiplo no te lo he dado, pero en realidad es un múltiplo de 12 por número impar más 5. Por eso no te lo he querido dar, porque te voy a liar más. Tú sigue la pauta que te di al principio y listo. Entonces, aquí tenemos a Didi, y lo que vamos a hacer ahora es el remate. Es importante que primero vamos a coser y después a rematar, pero es importante que decidas cómo lo quieres hacer. Yo lo coso siempre con punto deslizado. El punto deslizado deja esta cadenita. Entonces, si lo quieres hacer como yo, que la cadenita se vea, pues lo vas a colocar así, como lo he colocado yo. Es decir, la espalda, fíjate que la parte de la espalda está en la parte del revés y los frontales hacia arriba. Entonces yo coso así, a punto deslizado. Cojo una hebra de un lado, del lateral, y una hebra de la espalda, paso el hilo y deslizo. Una hebra de un lado, otra hebra del otro lado, paso y deslizo. Esto me da un efecto de una cadenita, que es la cadenita que se ve en mi kimono. Esto, a mí me gusta cómo se ve así. Pero si a ti no te gusta que se vea la cadenita, tendrás que coser del revés, es decir, las piezas enfrentadas del revés, para que cuando le des la vuelta, esto, si le das la vuelta, es invisible, es costura invisible. Yo, como me gusta que se vea, pues lo que he hecho es colocar la parte de la espalda, y es, para que lo entiendas, los popcorn mirando al suelo, y los dos frontales, los popcorn mirando hacia arriba. Luego he cogido una lanita, no he llegado a utilizar ni 100 gramos, 50 gramos de lana, y he empezado a hacer en punto elástico 2-2 primero los frontales. ¿Por qué primero los frontales? Porque esto nos va a dar una anchura adicional, es decir, nosotros tenemos aquí ahora un ancho, pero cuando hagamos este elástico de aquí tendremos otro ancho. Si primero hacemos la parte de abajo, no nos va a cuadrar. Primero siempre hacer el elástico de los frontales y luego el elástico de abajo, ¿vale? Un elástico 2-2 es una cosa que vas a encontrar muy fácilmente en, mira, Joy, aquí va a salir todo el mundo, en cualquier tutorial, pero bueno, yo te lo voy a explicar un poquito. Empezaríamos cogiendo los frontales y haríamos un punto alto en la lanita marrón o el color que más te guste, un punto alto en cada punto, más o menos, que te quede pues bien y equilibrado. Entonces, el elástico 2-2 consiste en hacer, levantas 2 cadenas de giro, y consiste en hacer 2 puntos. Empezarías haciendo 2 puntos altos, que serían como si fueran lisos, y luego el elástico consiste en hacer 2 puntos a relieve por delante, estos 2 serían como lisos, 2 por delante, que esto quiere decir que cojo la aguja y dejo ahí encima, ¿ves? Que vengo por detrás, dejo el punto encima. Esto es un punto alto a relieve por delante, y ahora 2 por detrás, vengo por detrás, chafo el punto, ¿ves que queda detrás? Punto a relieve por detrás. ¿Vale? Este es el típico punto de puños, punto elástico. Vas a encontrar muchísimos tutoriales sobre este punto, y en este caso yo me he decidido hacerlo un 2-2, por lo cual tendrás que buscar un número par en el momento en el que hagas tu cierre de puntos altos, y luego pues ya vas girando y vas haciendo donde tienes puntos que están, como aquí ves, que están chafaditos, que están detrás, pues lo haces por detrás, vas siguiendo tu secuencia. Y donde tienes puntos que están, que ya lo verás que están por delante porque tienen relieve, pues los haces por delante, ¿vale? Es un elástico 2-2, muy simple, es una cosa muy básica de ganchillo, pero si no lo has hecho nunca, pues es simplemente hacer esto. De esta forma harás primero la parte de los frontales, es decir, rodearás todo el kimono por la parte de los frontales en punto elástico 2-2, y después puedes hacer la manga en circular, ¿vale? Yo he hecho la parte de abajo igual que la manga, pero lo importante es que primero hagas el frontal, ¿vale? Esto es importante. Después, si quieres, puedes hacer la manga y por último el bajo. Espero que te haya gustado el tutorial. Si es así, compártelo. Te dejo aquí unos enlaces a otros vídeos. Recuerda suscribirte al canal. Te espero en Instagram,
donde te cuento un poquito de mi día a día y desde donde tejo. Y gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.